Muy bien, buenas tardes a todos, chicos. Vamos a continuar con las clases de propedéutica de podología. Soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación y vamos a ver el tema de palpación. ¿Sí? Muy bien, es un tema muy bonito, tenemos que identificar muy bien las estructuras, tenemos que saber bastante anatomía, entonces hay que estar repasando muy bien la anatomía. Tenemos en esta parte nuestro astrágalo, nuestro calcáneo, nuestra articulación, ¿sí? Una articulación de Chopard o también llamada de Chopard, y tenemos nuestra articulación de Lisfranc o tarsometatarsiana. Aquí tenemos que identificar bastante bien lo que es nuestro retropié, nuestro medio pie y lo que es nuestro antepié. Entonces, lo que se encuentra posterior a la articulación de Chopard es nuestro retropié. Lo que se encuentra entre la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc es nuestro medio pie, y lo que se encuentra anterior a nuestra articulación de Lisfranc es nuestro antepié. ¿Sí? Tenemos aquí un corte de cadáver, ¿sí? Es de libro, no sé, no se espanten, ¿sí? Y bien, vamos a encontrar entonces nuestro astrágalo, nuestro calcáneo, nuestro navicular, ¿sí? O escafoides, una de nuestras cuñas y nuestros pequeños metatarsianos, que aquí supondríamos que sería el pie de alguien pequeño, y nuestras dos falanges. ¿Sí? Tenemos que identificar bastante bien las estructuras para poder dar continuidad a esto. En la palpación vamos a dividirlo en dos partes. Se palpan tejidos blandos y tejidos óseos. En nuestros tejidos óseos o en tejidos blandos tenemos que llevar cierto orden. Yo les recomendaría que sea de una manera estructurada. Si vamos a empezar por la cara medial, sigamos todo el trayecto y luego continuamos con las partes blandas. Bien, entonces si nosotros empezamos con la exploración de nuestro tobillo, vamos a ver o vamos a empezar a explorar por nuestro mayolo medial, ¿sí? Podemos palpar ligeramente la cabeza del astrágalo, la apófisis del calcáneo, ¿sí? Y vamos a palpar también nuestra articulación tibio-astragalina, de donde se une nuestro pie. Seguimos nuestro reborde, palpamos astrágalo, palpamos nuestro navicular, palpamos el borde de nuestra cuña, nuestro metatarsiano, un punto que se tiene que buscar. Tenemos que estar muy al pendiente de que sea doloroso o no, pues va a ser nuestra articulación eh, metatarsiana, ¿sí? O metatarsiana falángica, que es justamente donde se forma el hallux valgus. En este sitio va a ser muy importante buscar que no estuviera doloroso. Es común que los pacientes lleguen a tener dolor, y vamos a seguir, vamos a buscar que no haya dolor, sobre todo si llevamos en la inspección que hay sitios que tienen datos de inflamación aguda, ¿sí? Que está sonrojado, que se ve dramatizado, y entonces palpamos, se encuentra doloroso. Tengan cuidado, sobre todo en los lechos unguiales, en uña, para ustedes va a ser muy importante encontrar todos esos datos, palpar los diferentes puntos dolorosos o nuestras articulaciones en nuestros dedos, ¿sí? El paciente, se trata de identificar qué punto es exactamente al que le duele al paciente, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente está presentando dolor significativo en alguna parte de nuestro metatarsiano, hay que identificar, bueno, ¿por qué le estará doliendo? ¿Sí? Entonces nos vamos por todos los dedos, seguimos nuestro borde lateral, y en nuestro borde lateral va a ser muy importante también palpar la base de nuestro quinto metatarsiano. Aquí en su apófisis es común, de hecho, que se llega a lesionar, llega a tener aquí fracturas de la apófisis, sobre todo en pacientes que llegaron a tener algún tipo de inversión forzada, que pudo haber pasado con un esguince, y puede ser uno de los diferenciales. El paciente puede decir, es que me torcí el pie, y lo están viendo nada más como un esguince, y resulta que el paciente tiene una fractura. Esos pacientes son valorados y deben de tratarse mediante el ortopedista, ¿sí? Entonces siempre deben de estar muy al pendiente de eso. Tenemos nuestro cuboides, el tubérculo del peroneo, ¿sí? Que no es propiamente que esté en el peroneo, pero por estar en ese sitio recibe ese nombre, pero no es precisamente que esté en el peroneo. Está nuestro calcáneo, ¿sí? Y vamos a estar palpando y movilizando nuestra cúpula del astrágalo, nuestro tobillo, sobre todo en pacientes que está muy doloroso. El movimiento de tobillo llega a ser fundamental. Pero
Si bien los sitios blandos o los tejidos blandos es algo de lo que más tenemos que estar buscando en nuestro paciente. Algo común y una lesión muy frecuente en tobillo, o de las más frecuentes en tobillo, hablando de una manera traumática, pues va a ser un esguince, ¿sí? Un esguince de los ligamentos laterales. ¿Cuáles son nuestros 3 ligamentos laterales de nuestro tobillo? Pues tenemos 3: ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Es bien fácil, miren, no se confundan con todo esto o con los nombres. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar si el ligamento se llama peroneo astragalino, ¿de dónde a dónde va? Del peroné al astrágalo. Tenemos otro peroneo astragalino, uno anterior y uno posterior, que significa que uno va por delante, uno va por detrás, y el ligamento que se encuentra en medio de ellos se llama peroneo calcáneo. ¿Por qué? Porque no llega al astrágalo, llega directamente al calcáneo, ¿sí? Entonces, así de claro debe de verse la anatomía, no debe de sentirse esa confusión. Busquen el nombre, busquen el sentido lógico. Los anatomistas no le ponen un nombre rebuscado nada más por nomás. Chopard y Lisfranc, bueno, pues es el nombre de los anatomistas, pero algo que tenemos que estar buscando bastante bien va a ser tejidos blandos. Y un podólogo, perdón, no se puede ir sin palpar una fascia plantar, ¿sale? Es ley que un podólogo palpe una fascia plantar. Muchos de los pacientes van a decir, o coloquialmente van a ellos estar pensando en que les duele el espolón calcáneo, ¿sí? Es lo que el paciente dice, pero nosotros bien sabemos que el espolón calcáneo no es el origen de todo esto, sino es una fascitis plantar. Entonces, si el paciente dice que le duele la región posterior del calcáneo y tenemos que palpar algo básico, palpar la fascia plantar para ver si tiene dolor y encontrar una fascitis plantar. Esa fascitis plantar, pues vamos a ver que es justamente todo nuestro tejido de sostén acompañado de nuestro tejido muscular que va a formar la base o nuestro piso del pie, ¿sí? Esa aponeurosis, este tejido, ¿sí? Que vamos a encontrar que está un poco, bueno, ni tampoco es un tejido fibroso, es bastante grueso, que va a recubrir nuestro músculo. ¿Y cuáles músculos van a ser los que van a formar nuestra fascia plantar? Importante, porque también si estos se llegan a alterar va a causar una fascitis plantar. Si el mecanismo de consecuencia o posterior a la afectación que nos lleva a esa fascitis plantar, se va a ver toda una alteración en la mecánica, y para el tratamiento es igual, tratarlo de una manera mecánica. ¿Cuáles músculos son? El flexor corto de nuestros dedos, ¿sí? Estos deditos se van a encargar de flexionar, ¿sí? Y tenemos el aductor de nuestro primer dedo en esta parte y el abductor de nuestro quinto dedo, ¿sí? Vamos a encontrar aquí su tendón, el tendón de nuestro aductor, y esa fascia tenemos que palparla desde donde está inicialmente y tenemos que seguir todo el trayecto del flexor de los dedos. Y yo les recomiendo también que se identifique si es la fascia del flexor de los dedos o del aductor. El aductor del primer dedo también llega a ser muy doloroso, sobre todo en los pacientes que tienen un descenso en el medio pie, ¿sí? O que tienen un pie plano o que tienen una tendencia a una desviación medial del medio pie. Entonces es importantísimo palpar esta zona. El quinto realmente no es como el que se caracterice por ser más doloroso, pero estos dos sí, ¿vale? Bien, después de que palpamos nuestra fascia, tenemos que identificar nuestros grupos musculares. Ya saben, se divide nuestro pie o nuestra tibia en tercios. Tenemos el primer tercio, que vamos a encontrar nuestros gemelos, nuestro sóleo, y van a seguir continuidad para dar ese tendón de Aquiles. Importante que un podólogo, un fisioterapeuta, un médico en rehabilitación, un traumatólogo, en sí, todas las personas que nos encarguemos de ver cuestiones musculoesqueléticas, valoremos nuestro tendón de Aquiles. Es un punto también doloroso muy frecuentemente. Este tendón de Aquiles va a ser muy relevante poderlo palpar, ver si está doloroso, inflamado, aumento de volumen en comparación al otro, ¿sí? Esa es como la relación del posterior.
no se les olvide que nuestros gemelos y el sóleo son los que nos van a hacer nuestra flexión plantar. Por la parte anterior tenemos principalmente nuestro tibial anterior, que se va a encargar de hacer nuestra dorsiflexión del pie, pero también tenemos nuestros tendones de nuestros extensores de los dedos, ¿sí? Nuestros dedos, es común que nuestro paciente que tiene alteraciones en la mecánica del pie diga: me duele la región, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero me duele la parte del empeine, o me duele donde nacen los dedos. Pero ciertamente este sitio es debido a por qué pueden llegar a doler esos extensores de los dedos, porque se está generando unos dedos en garra, como sería aquí el caso de nuestra imagen representativa de cadáver, en donde encontramos que se tiende a una extensión de la primer falange, llevándonos a unos dedos en garra, ¿sí? Aquí en el quinto dedo alcanza a verse. Entonces esa compensación de dedos en garra va a ser muy importante porque llega a ser dolorosa, ¿sí? Entonces nuestro paciente, a pesar de que esto no sea lo que nos esté originando, esa compensación sí puede ser que nos esté causando por toda la región anterior de nuestro pie, ¿sí? Entonces por eso es tan importante llegar a palpar. Aparte, el identificar nuestros tejidos, ¿sí? Como nuestro tendón de nuestro tibial anterior, va a ser una marca representativa igual para encontrar pulsos, que veremos más adelante. Si tienen alguna duda, pregunta, aclaración, estoy para servirles. Recuerden, aquí estamos a la orden y todos para aprender. Quedo en sus órdenes, Carlos Godínez, especialista en rehabilitación.